gano nada, mi ingreso es cero. Entonces, es súper importante ahí que es, entender que es el promedio de los últimos 12 meses. O sea, si ustedes quedan cesante este mes, aunque vayan a actualizar su información, no de un minuto para otro van a... ¡Vamos! Ah, que escuché como algo. No de un minuto para otro van a No. caer en el 40%. Va a ser algo paulatino porque aún le siguen apareciendo los ingresos de los últimos 11 meses. ¿Ya? Entonces el ingreso equivalente, que sería el promedio de todos los integrantes del hogar de sus ingresos de los últimos 12 meses, y eso se divide por un índice de necesidades. ¿Qué es lo que es el índice de necesidades? Nosotros visualizamos si es que hay algún menor de edad, si hay algún adulto mayor, alguna persona con discapacidad, alguna persona con dependencia, ¿ya? Y de cierta forma como que una familia sería más vulnerable si contara con algunas características de las que yo mencioné, ¿ya? Y eso, posteriormente a eso, se va a una evaluación de medio que tiene que ver con los bienes y servicios a los cuales pueden acceder esas familias, que los vamos a ver de forma más detallada adelante. Entonces, como les dije, es la suma de todos los ingresos monetarios del hogar, los ingresos que dan por trabajo, por pensión y por capital, y el promedio mensual de los últimos meses disponibles en los registros administrativos o el autorreporte que nos entrega la familia. Y eso se divide por el índice de necesidades, que como les dije es el número de integrantes, dependencia, menores de edad y personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces acá, esto es como un poco enredado, pero es más que nada para mostrarles como las diferencias. Por ejemplo, si un niño de 15 a 17 años no tiene discapacidad, el coeficiente va a ser de 0,11, pero si tiene una dependencia severa, va a ser de 0,60. Y les voy a mostrar un ejemplo a continuación para que puedan visualizar cómo una familia que tiene como características, o sea, en números de integrantes iguales, pueden caer en tramos distintos para que logren entender un poco el por qué a veces decimos que nuestro vecino igual que nosotros y está en un tramo distinto, ¿ya? Entonces tenemos el primer ejemplo, que es Alejandra, que tiene 48 años, es jefa de hogar y trabajadora dependiente, con ingresos mensuales de 500.000 pesos. Tiene un hogar compuesto por 3 hijos, Jorge de 18, Claudio de 20 y Felipe de 21, ninguno con discapacidad o dependencia. ¿Ya? Por lo tanto, el ingreso, el promedio de los últimos 12 meses, va a ser de 500.000 pesos, y su índice de necesidades, si vemos, como no tiene ningún menor de edad, tenemos Jorge de 18, Claudio de 20, Felipe de 21, sin discapacidad, sin nada, no tiene ningún coeficiente distinto, por lo tanto queda con un ingreso de 189.465 pesos. Y eso la sitúa en el tramo del 50%. ¿Ya? Y en el próximo ejemplo tenemos a Marcela, de 50 años, jefa de hogar y trabajadora dependiente, con ingresos también de 500.000 pesos. Tiene un hogar compuesto por 2 hijos, Cristóbal de 4 años, Francisco de 15 y su madre Teresa de 75. Ninguno de ellos tiene discapacidad o dependencia. Entonces tenemos los mismos ingresos equivalentes, o sea, el mismo ingreso de 500.000 pesos, pero tenemos un niño de 4 años, por ejemplo, por lo tanto es un coeficiente distinto, tiene una niña de 15 años que también es menor de edad y tiene un adulto mayor dentro de su hogar. Por lo tanto, es distinta la división y nos da un ingreso mensual de 128.238 pesos. Por lo tanto, esa familia, a pesar de que ganan lo mismo y tienen la misma cantidad de personas, queda en el tramo del 40%. ¿Ya? Los valores referenciales que les muestra la tabla donde sale el 40, 50, son valores, como lo dije, referenciales, no es el valor real de los tramos con los que calculamos. Entonces, después de que tenemos toda esa información y decimos ya esta familia se encuentra en el 40%, nos vamos a lo que tiene que ver con la evaluación de medios, que al final es los bienes y servicios a los cuales puede acceder la familia. ¿De qué consta eso? Va netamente enfocado a que a veces nos pasaba que tenían familias, por ejemplo, que vivían de la feria, por lo tanto no tienen ningún ingreso como formal. Por lo tanto, a veces nos reporta que ganan 20.000 pesos y nosotros tampoco tenemos bases administrativas del Estado donde podemos de cierta forma decir si efectivamente gana eso. Por lo tanto, hay una evaluación de medio donde nosotros podemos visualizar si esa familia, a pesar de que nos está diciendo que es muy vulnerable, quizás sí puede acceder a planes de ISAPRE de alto costo, quizás tiene a su hijo en un establecimiento educacional de muy alto valor, que es arriba de 100.000 pesos, quizás tiene vehículos, embarcaciones marítimas, bienes raíces,
a veces también tienen padres que les pagan pensiones de muy alto ingreso, por lo tanto, esa persona no debería estar en el 40%. Y ahí es donde el Estado entrega toda esa información y por eso a veces encontramos con gente que nos dice, no sé por qué yo estoy en el 90% y generalmente es porque se le activó alguno de estos medios, ¿ya? ¿Cuáles son los trámites que nosotros podemos hacer en el registro social de hogar? Y yo creo que eso es lo que les importa a ustedes. En primera instancia podemos actualizar información, tanto de la que nosotros reportamos al momento que nos fueran a encuestar, como también rectificar, actualizar, rectificar y complementar información de las bases administrativas que nosotros complementamos como Estado, ¿ya? Entonces, primero podemos ingresar al registro social de hogares, la gente que nunca ha tenido registro, o si formas un nuevo hogar, también puedes hacer un nuevo registro para que queden, como les explicaba al inicio, a lo mejor 2 registros en la misma vivienda, etcétera. Y también podemos actualizar información que reportamos en el minuto que nos encuestaron, como nos cambiamos de domicilio, nació un nuevo integrante de la familia, ya me titulé, ahora estoy trabajando, se cambiaron mi ingreso, ahora gano menos o ahora gano más, etcétera. Y aquí también trato siempre de dar énfasis que como también tenemos derechos, a la vez también tenemos deberes. Y ahí está el deber del ciudadano, más ustedes que siempre optan a beneficios, más estos beneficios que estaba hablando recién Miriam. Es súper importante que siempre estén visualizando su cartola de registro social de hogares, dirigiéndose al municipio o con su clave única, para que visualicen si la información que está en su registro es la más actualizada de lo que está pasando actualmente con su familia. Ya, porque nos pasa mucho que tienen un tramo, tienen un mes tienen un tramo del 40 y después les sube al 50 y no se enteran y después quieren optar al beneficio y se dan cuenta que no les alcanza con el tramo. Ya, entonces es súper importante porque esa información se va actualizando. Antes los nuevos tramos aparecían solamente una vez al mes. Los primeros días de cada mes te aparecía en qué tramo estabas tú. Pero actualmente ahora hicimos, por temas de que la ciudadanía también lo solicitaba, es que ahora el tramo aparece 2 veces al mes, los primeros días del mes y después de la quincena. Por lo tanto, en todos esos momentos puede variar y ahí es responsabilidad sí o sí del ciudadano de visualizar eso y poder hacer los trámites correspondientes para poder actualizar su información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el ingreso al registro, ¿cómo lo podemos hacer? Hogares que no cuentan con registro, las personas que tenían registro pero que forman un nuevo hogar, y ahí generalmente se pide documentación, siempre se pide un formulario del trámite que tú quieres hacer, las cédulas de identidad de la persona que solicita el trámite, de los mayores de 18, y documentos que acrediten residencia a nombre de algún integrante del hogar. ¿Ya? Y ahora actualmente, antes a todas las personas la iban a encuestar, y ahora las visitas domiciliarias van aleatoriamente, o sea, el municipio al momento de ingresar la solicitud le aparece si tienen que ir a sus hogares o no, y si ustedes hacen su solicitud a través de la plataforma web, también les va a indicar si es que ustedes las van a ir a visitar o solamente llenan la información de manera online y después le aprueban su solicitud, ¿ya? Eso también es importante para que no crean que no los van a encuestar, no es válido, ¿ya? Y también a la vez, como les decía yo, podemos cambiar de domicilio, cambiar el jefe de hogar, y vincular a alguien, o a lo mejor mi hija ahora se casó y se fue, entonces también la puedo desvincular, y por eso es importante siempre mantener su información actualizada. Y a la vez, como contamos con estas bases administrativas que se cruzan con la información que ustedes nos entregan, podemos actualizar también esa información de esos registros administrativos. Por ejemplo, a mí a lo mejor me aparece que yo actualmente estoy ganando 500.000 pesos. Y como les da el ejemplo recién, que a lo mejor ahora estoy cesante, entonces tengo que ir a actualizar esa información y decir, ¿sabes qué? El servicio de puesto interno está diciendo que yo gano 500.000 pesos, pero yo quedé cesante el mes anterior. Entonces ahí uno puede actualizar esa información. O a veces nos puede decir, en los medios que le decía yo, puede decir que yo soy dueña de una casa, que esa información también me la puede entregar el bienes raíces, y efectivamente yo no, ya no la tengo, la vendí, y como esa información está desactualizada, puedo ir al municipio y decir que y mostrar la documentación correspondiente para que se den cuenta que esa casa yo ya la vendí, por lo tanto ya no debería aparecer en mi registro social de hogares. También podemos rectificar la información. Como les decía, son bases administrativas y son sábanas y sábanas de información, por lo tanto a veces están erradas.
Entonces a lo mejor yo puedo ir y me pueden decir, ¿sabes qué? Me aparece que tú tienes un ingreso de 500.000 pesos y yo nunca he tenido ese ingreso. Es diferente a cuando tú actualizas, que es como eso lo ganaba antes y ahora ya no. La rectificación tiene que ser con que yo nunca he trabajado, por lo tanto es imposible que aparezcan 500.000 pesos en mi ingreso. ¿Ya? Y ahí podemos rectificar esa información. Y después a la vez también podemos complementar información. Por ejemplo, nos puede aparecer en nuestra cartola que nuestro hijo está en un colegio pagado de más de 100.000 pesos, por lo tanto aparezco en el 80%, pero quizás yo trabajo en ese colegio, por lo tanto me dan una beca, entonces yo puedo entregar la documentación en el municipio a través de la plataforma web, que efectivamente mi hijo es becado, y ahí me bajaría el tramo porque ya no se me activaría de que mi hijo está en un colegio particular pagado de alto valor. ¿Ya? Entonces, son muchos los trámites que pueden ir haciendo de acuerdo a la información que va apareciendo en su cartola, porque todo aparece en cartola, ya no hay nada como los instrumentos anteriores donde no sabíamos el por qué teníamos ese puntaje. Ahora con el tema de los tramos, generalmente aparece todo en cartola o lo podemos visualizar en el municipio, por lo tanto es mucho más fácil mantener nuestra información al día. Entonces, como les decía, podemos actualizar los registros administrativos, que es realizar información proporcionada por el registro administrativo que nutre el registro social de hogares y que no corresponde a la realidad de mi hogar. Entonces, por lo tanto, los puedo actualizar. Y aquí era el ejemplo que yo les decía de un inicio. Acá, por ejemplo, tenemos una cartola de una persona que es trabajadora dependiente y se observan sus ingresos laborales informados por la Superintendencia de Pensiones. Nos dice que ella gana entre 175.000 pesos y 285 entre enero del 2021 y diciembre del 2021. Entonces, claro, nos aparece la primera parte súper bien, pero después, al realizar una actualización de los últimos 2 meses, donde la persona lo más probable es que haya quedado cesante, se le actualizan los últimos meses, pero siguen apareciendo los ingresos de marzo, abril, mayo, por lo tanto, no va a cambiar su calificación socioeconómica de un minuto a otro. Ya tienen que ir actualizando su información hasta que después ya de un tiempo van a caer sí o sí en el 40%. ¿Ya? Como les decía, también podemos rectificar la información, que de cierta forma es poder informar que las bases administrativas tienen un error, y a la vez podemos complementar la información. Podemos decir que nosotros pagamos una pensión alimenticia, que nosotros recibimos una pensión alimenticia. También podemos decir que tenemos una cotización de salud debido a que mi mamá me paga la cotización de salud de mi hija, no yo. Entonces al final, acá me quise detener un poco los complementos, que es lo que generalmente sale en la cartola: establecimiento vocacional, por ejemplo, informar que tengo una beca total y por eso estoy en un colegio de muy alto valor, o que la propiedad que la que me aparece no es solo mía, es compartida. Y también a la vez ahora el último complemento que tiene que ver con las personas que están al cuidado de personas con dependencia o discapacidad y que no son remuneradas. Y finalmente, acá vemos la plataforma ciudadana. Esta es la plataforma de registro social de hogares, de aquí donde pueden hacer sus trámites con la clave única. Cuando ingresan a la clave única, les muestran su calificación socioeconómica y a la vez pueden ir a las diferentes pestañitas donde sale la información de su hogar, que es su dirección y las personas que componen su hogar. Luego se pueden ir a la pestañita también de ingresos o de datos complementarios y ahí pueden ir haciendo actualizaciones. Por ejemplo, al lado derecho sale: quiero actualizar los datos de mi domicilio o vivienda. Pueden ingresar a personas y todo eso a través de su clave única. Ahí sale: quiero modificar la composición de mi hogar, entonces eso también lo pueden ir modificando, y también pueden ir viendo el estado de sus solicitudes, si es que están aprobadas, rechazadas, en espera de aprobación, etcétera. Y a la vez, también los invito a visitar la página, porque en una parte sale cómo hacer mi trámite y ahí tienen unos PDFs donde les dicen paso, 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 cómo tienen que hacer todas las solicitudes, y a la vez también hay algunos videos donde también te van explicando el cómo realizar tu solicitud a través del portal web. Entonces, la verdad que ha mejorado mucho el portal web, sigue mejorando día a día y es súper de fácil acceso para las personas para poder hacer sus trámites. Te va diciendo la documentación que tienes que subir, etcétera. ¿Ya? Y para finalmente mostrarles la cartola, esta es la cartola que siempre les muestran en el municipio. Acá siempre les indica el trámite y abajo el dato complementario, esta parte de acá, el que yo les decía, que ahí es donde le aparece si tienen algún auto de alto valor, casa, si tienen algún valor de ISAPRE,
o el complemento de padre o madre fuera del hogar, que es cuando te aparece una persona que está fuera, que tiene un sueldo de muy alto valor y es padre de tu hijo, etcétera. Así que ahora, en honor al tiempo, que la Miriam me dijo que la idea era más responder preguntas, así que no sé si me salió muy metralleta la información, pero yo creo que es mejor responder preguntas, así que dejo la palabra a la gente asistente para que pueda hacer sus consultas. Bueno, también que se lo dije a Miriam, nosotros lamentablemente por estar así en una plataforma virtual y donde hay mucha gente conectada, no podemos tampoco ver caso a caso, o sea, yo no puedo ingresar al root de una persona, decirle cuánto es lo que gana y por qué está en el tramo, pero sí preguntas generales lo podemos hacer y quizás casos más específicos lo podemos coordinar con Miriam más adelante. Ya apoderados. Bueno, todos sabemos lo importante, ¿cierto?, que tiene que ver el registro social de hogares para ustedes que son padres y apoderados de estudiantes de cuarto medio y que en este momento están pensando en la educación superior, ¿cierto? Entonces, la primera, yo invito, porque resulta que se supone que ahora en septiembre sale el FUA, ¿cierto?, la postulación para completar esta ficha, ¿cierto?, que de alguna forma le sirve al estudiante para optar a gratuidad. Entonces mi pregunta, voy a iniciar yo, no sé, yo sé que hay apoderados que tienen mucha consulta, de hecho Mónica, una vez que me conteste la señora, Mónica Vargas va a hacer la primera consulta, levantar la mano y vamos dando la palabra. Los apoderados todavía tienen tiempo para actualizar su registro social de hogares para que sus estudiantes puedan postular a becas y créditos de la JUNAEP o a postular a gratuidad a través de las FUAS. Yo tengo entendido, tú me decías que el FUAS, ¿hasta cuándo se puede postular? ¿Cuál es la fecha límite? Septiembre. Todo el mes de Sí. septiembre, sí. Pueden incluso hasta, yo diría que, no, yo creo que deberían tratar de hacerlo antes de octubre, o sea, perdón, antes de ahora durante el mes de agosto, pero todavía están a tiempo. Porque recuerden que ahora la plataforma web, ahora los últimos días del mes, de cierta forma cierra y se le van a ver reflejados los cambios los primeros días de septiembre. Así que igual lo invito a hacerlo dentro de estas semanas, antes de que cierre esa plataforma. Pau, no recuerdo qué fecha cierra la plataforma este mes. Voy a confirmar bien la fecha del cierre de este mes pero sí o sí hay que hacerlo antes de fin de mes. Perfecto. Para que la información que actualicen se les vea reflejada los primeros días de septiembre. Perfecto. Claro, el jueves 24 estaría cerrando la plataforma. Antes del jueves 24 Perfecto. de agosto. Entonces, estamos a tiempo todavía. Entonces, señora Mónica Vargas, ¿cuál es su consulta? Parece que no me escucha. Señora Mónica, pues tiene la mano levantada. Hago la pregunta de nuevo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, una consulta con respecto a cómo completar, cómo actualizar este registro social de hogares? O si tiene alguna consulta con respecto a su situación, o si ha cambiado algo, ¿cierto? Y cómo lo puede hacer, o a lo mejor de lo que expuso Carolina no entendió algo y quiere hacer una consulta. Damos la palabra. Al parecer había menos consultas que lo que yo pensaba. Yo quiero leer una pregunta que llega al chat que tiene que ver con ¿Ya? de qué manera se pueden ver las becas y las especificaciones de esas becas. Y yo les recomiendo a todos los apoderados que puedan, que como tienen acceso a internet, que puedan buscar en el portal de beneficios estudiantiles del ministerio. Ahí sale toda la información relativa a las becas. Como mencionaron, recién todavía no hay información oficial acerca de cuándo se postula el FUAS, pero a través de internet están las informaciones sobre cuáles son las becas y cuáles son los requisitos. Así que ahí pueden encontrar más detallado. Perfecto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Hay otra pregunta. A ver,
quisiera preguntar, ¿el promedio de los 12 sueldos es bruto o líquido? Janet Es Allende bruto, hace la pregunta. ¿Bruto? es bruto, sí. Ya. Y recuerden que es de todos los integrantes del hogar, porque a veces puede uno modificar el mío particular, pero si hay más integrantes en el hogar hay que fijarse también en los ingresos de los otros integrantes. Ya. Carolina, algunos tips que tú le puedas dar a nuestros apoderados pensando en que los apoderados están acá, y disculpe que sea reiterativa, pero son apoderados, ¿cierto?, de estudiantes de cuarto medio que están pronto a postular a la gratuidad. Entonces, algunas tips que tú quieras darles para que ellos puedan resguardarse y obviamente todos optemos, porque sabemos que muchos de ustedes a lo mejor si no obtienen la gratuidad definitivamente no pueden seguir estudiando y nuestro objetivo es, ¿cierto?, que opten a ello y obviamente todos puedan optar a estudiar ya sea un CFT o un instituto o en la universidad. Yo creo que más que nada, sí o sí, mantener su registro actualizado, como lo he dicho durante toda la presentación, o sea, tratar de estar siempre visualizando su cartola, siempre tratando de ver si la información que aparece ahí es la que es más, de cierta forma, cercana a la realidad que están viviendo con familia. Ya, yo creo que esa es lo fundamental porque a veces pasa que no tienen el registro actualizado, se dan cuenta a última hora que el tramo no les sirve y como yo les decía, si lo hacen después del 24, ya no les va a aparecer la información actualizada para el mes de septiembre y así es como mucha gente pierde sus beneficios. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y lo otro que alcancé a leer una pregunta, yo sé que la Camila es la encargada de las Sí. preguntas, pero justo alcancé a leer una pregunta que me decían que si su hijo ganaba la gratuidad y luego se ponía a trabajar, eso lo podía perjudicar. Al menos en torno al registro social de hogares, eso no le perjudica hasta los 24 años. En el registro social de hogares no se consideran los ingresos de las personas menores de 24 cuando ganan menos que 2 sueldos mínimos. Me explico, voy a poner un ejemplo básico con matemática porque no soy muy buena para eso, pero, por ejemplo, si el sueldo mínimo es de 200.000 pesos y yo estoy trabajando y estudiando y tengo menos de 24 años, no se me considerarían esos ingresos en mi registro social de hogares. Pero si yo estoy trabajando, estudiando y tengo menos de 24 años y gano 500.000 pesos, aparecería en mi registro social de hogares 100.000 pesos. La diferencia de ese aumento entre los dos sueldos mínimos. No sé si se entiende. O sea, solamente no te perjudica, pero solamente aparece en el registro social de hogares el sueldo cuando la persona estudia, trabaja y tiene menos de 24 años y gana más que 2 sueldos mínimos. ¿Ya? Ojalá me explique. Camila, ¿había otra pregunta? Sí, sí, hay otra pregunta. Patricia Ortiz pregunta que está trabajando, pero su contrato termina a fin del mes de octubre. Pero si tiene que actualizar la ficha ahora, sí, es necesario que la actualice ahora para poder postular a los beneficios, porque la plataforma para postular a las becas y los créditos se abre en septiembre. Así que en septiembre tiene que tener actualizado, ojalá, el registro social de hogares. Ya hay otras preguntas también acerca de cómo obtienen las personas migrantes el registro social de hogares. Carolina, si lo puedes repetir, por favor. Como les dije al inicio, todas las personas que tienen el RUT vigente pueden tener registro social de hogares. O sea, si la persona es migrante y tiene RUT ya chileno, puede ingresar al registro y si no, mientras tanto, no puede ingresar. ¿Ya? Y Perfecto. ahora más adelante se viene, pero es como algo que está recién comenzando a hablarse, que tiene que ver con incorporar a migrantes, pero tiene que ver con los niños y adolescentes por temas de derechos del niño. Pero por lo menos aún con gente adulta ingresar sin RUT chileno no se puede. Ya. Vamos a hacer esta dinámica, porque yo sé que hay apoderados que a lo mejor no se atreven a preguntar abriendo la cámara, entonces aprovechemos el chat y vayan haciendo sus preguntas a través del chat. Acá hay otra pregunta de la señora Gladys Gallardo. Dice, yo trabajo en la feria, me imagino, como ayudante en puesto de fruta y recibo una pensión de alimentos para mi hijo. ¿Afecta? ¿Estás en silenciada, Carolina?
Ya, ahora sí, es que estaba sacando una duda. Ya, No, las pensiones de alimentos no afectan en la calificación del registro social de hogares. ya, perfecto. Uy, me fui. Quiero aprovechar igual de Camila, recordarle a todas las personas que ingresaron y que no se han inscrito, que por favor puedan poner ahí en el chat su nombre y el colegio del cual vienen. Ya, por favor. ujú. Hay otra pregunta de la señora Gladys Gallardo, dice, ¿afecta poder tener una beca? Me imagino, ¿afecta tener una beca? No, no afecta tener una beca, ningún beneficio social te va a afectar en el registro social de hogares. Y recordar que la forma en que calculamos la calificación socioeconómica del registro social de hogares son solamente los ingresos por pensión, trabajo, capital de las personas que componen el hogar, más si tienen alguna persona menor de 18, discapacitado, dependencia y el número de integrantes que componen el hogar. Perfecto. Martínez dice, ¿puede una familia chilena incorporar a migrantes en su grupo familiar si estos no cuentan con... Ayúdame ahí, por favor, porque se me fue el... Cuentan con cédula de identidad. Exacto. No cuentan con cédula. No, no, actualmente no. Se está trabajando a nivel ministerial, como les dije recién, por temas de derechos del niño, ver cómo podemos incorporar a los niños migrantes que aún no tienen cédula de identidad vigente. Pero actualmente no se pueden incorporar. Tiene que tener cédula de identidad vigente. Y la cédula que hay un... Camila, ayúdame, por favor. Yo tengo entendido que los colegios le dan cierto un número a los estudiantes. Eso no sirve. Actualmente no, Perfecto. pero vamos para allá, queda poco. Ya, eso es bueno. Camila, ¿había otra pregunta? Sí, mira, aquí dice, si a mi hijo le sale la gratuidad y estudia con esa beca y se pone, ya, eso ya lo respondieron. Entonces, si mi hijo postula al FUAS y trabaja, ¿no le perjudica las becas? Siempre y cuando no gane más de 2 sueldos mínimos, o sea, más de 800.000 pesos. Eso, sí, eso fue lo que explicó Carolina. Ya. Y no, no ha llegado ninguna otra pregunta. Apoderados, ¿alguna otra pregunta, alguna consulta? Aprovechen ahora que tienen a la persona encargada que maneja la información. Ahí hay otra pregunta de la señora Caroline. ¿La puedes leer, por favor, Camila? Sí, dice, quiero preguntar si mi esposo gana el sueldo base, pero hace horas extra, ¿afectan subir el porcentaje y los gastos se toman en cuenta? O sea, dentro de lo que reportan como sueldo, sí se consideran esa hora extra. Ahí a que le afecten su calificación socioeconómica, como lo mencioné, tienen que haber hartos factores, porque quizás tiene niños menores, quizás tiene alguna persona con dependencia, quizás el sueldo base con la hora extra no va a ser un sueldo tan grande, por lo tanto a lo mejor no lo va a situar en el 80%, etcétera, pero sí son consideradas la hora extra dentro del sueldo. Perfecto. Oye, ¿Alguna otra? para agregar que también, aparte de las horas extras, hay algunas empresas que pagan también bonos por productividad cada 3 meses, una vez al año, 2 veces al año. Esas también pueden de repente afectar al tramo de un hogar, porque puede haber variación también ahí con respecto a, a ese bono que se entrega. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, apoderados? Aprovechen ahora que tenemos a la persona indicada. Cualquier duda que ustedes tengan, este es el momento que ustedes tienen que aprovechar de hacerlas para salir de todas estas dudas. Aquí hay una pregunta. En el caso de las personas en situación de discapacidad para el registro social de hogares, ¿deben estar inscritos en el registro nacional? La información de eso igual es autorreporte, al menos el registro social de hogar es autorreporte, pero igual siempre tratamos de invitar a la gente que también lo inscriban en el tema de la discapacidad por temas de beneficios, y más ahora también por el tema de cuidados.
y ahora está dentro de este plan de gobierno, está súper enfocado en visibilizar los cuidadores no remunerados. Entonces, por lo tanto, yo creo que inscribirlo ahí es fundamental para el tema de los beneficios que se pueden dar más adelante, pero al menos en el RCH, si tú lo reportas como autorreporte, como información que incluso son como 5 preguntas, que el registro social de hogares al hacerlas, dice si tú, de cierta forma determina si tú eres con una dependencia moderada o severa, discapacidad, de discapacidad moderada o severa, etcétera. Por lo tanto, ahí sí funciona el autorreporte, pero sí o sí invitarlo a inscribirlo en el tema de la discapacidad. Perfecto. Hay más preguntas. Cami, por favor, ayuda ahí. Sí, o sea, bueno, Cecilia Sánchez agrega que si son solo 2 integrantes en su grupo familiar y el registro social es de 40%, entonces sí, el estudiante es menor de edad, o sea, menor de 24 años, no afecta a las becas el que trabaje siempre y cuando sea menor de edad. Sí, claro, siempre y cuando sea menor de 24 años y no reciba un sueldo que supere los 2 sueldos mínimos. ¿Correcto, Carolina? Sí. Exactamente, y que trabaje y estudie. Si solamente trabaja, sí se le van a considerar. La idea es que trabaje, estudie y Ujú. tenga menos de 24 años. También nos llega otro Eh, comentario Está que dice, María Payahueque, sí, dice, hola, me llamo María, mi hija estudia en el Liceo Tomás Burgo, mi pareja quedó cesante en julio. ¿Debo actualizar mi ficha de protección? Sí, sí tiene que actualizar su registro social de hogares frente a Sí. cualquier cambio que exista, más si tiene que ver con los ingresos. Sí, señora María, tiene que actualizarla sí o sí, antes del 28 o 26. Antes del día 24. 24. Pero 24, también es perdón. importante decir de que siempre se consideran los 12 últimos ingresos, por lo tanto, a lo mejor no va a haber una variación, así como a lo mejor lo están esperando, depende en el tramo que hayan estado o que estén en este momento, puede ser de que haya alguna variación que sea poco, pero no a lo mejor llegar a un 40%, Perfecto. porque va bajando paulatinamente, porque recién quedó cesante en el mes de julio, entonces hay 11 meses todavía que van a aparecer ahí todavía en nuestra base de datos con ingresos. Ya. Cami, sí, hay ¿hay otra más pregunta, preguntas? sí, acerca de migrantes. Dice, entiendo que para crear el registro social de hogares se debe tener la cédula de identidad, el RUT, claro. ¿El tipo de residencia no influye si es residencia temporal o definitiva? No, no influye. Lo importante es que tenga el RUT vigente en ese minuto. No. Perfecto. O sea, lo más importante en el caso de los migrantes es el RUT. Es la Vigente. cédula de identidad con Cédula. RUT, porque al final hasta ahora el registro social de hogares funciona con RUN, incluso al momento que los municipios o tú a través de la plataforma web intenta ingresar información, lo primero que te van a pedir es el RUN. Entonces Perfecto. no hay forma de ingresar con un número o algo provisorio que den, de repente lo dan también en el tema de la salud, nada de eso sirve si no es el RUN. Ah, perfecto. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta, Cami? Porque yo no lo logro ver acá. Estoy con problemas de señal. No, esos son todos hasta el momento. Apoderados, aprovechemos ahora de hacer las consultas, todas las dudas que tengan. Estamos claros que, de acuerdo a lo que se ha señalado hasta el momento, lo más importante tiene que ver con la actualización de sus datos, ¿ya? Tienen que actualizar sus datos sí o sí, tienen una fecha límite, tienen que hacerlo ya. Es la única forma, ¿cierto? Para muchos de ustedes, me imagino, para que sus hijos puedan seguir estudiando, obtener la gratuidad. Pero para obtener la gratuidad es importante tener un registro social de hogares actualizado con información que corresponda para optar, ¿cierto? Pues tengo entendido que, yo no sé si ustedes manejan cuánto es el porcentaje que se obtiene la gratuidad para la educación superior, cuánto debería tener El 60%. el Hasta el 60%. 60% te entrega la gratuidad. Perfecto, ya. Entonces, los que ya manejan, ¿cierto?, sus datos, vayan viendo, pues si están dentro del 60%,
estarían con gratuidad, pero de lo contrario, ¿cierto? Lamentablemente no entrarían dentro de las personas privilegiadas, y ahí donde se recomienda, ¿cierto?, poder actualizar los datos si han sufrido algún cambio, dentro de cambio económico más que nada. Ahí hay otra pregunta. Si Sí, la completo el pregunta FUA, dice, sí, dale, Ah, dale ya. nomás, Cami. si completo el FUAS en septiembre y mi situación cambia en octubre o noviembre, ¿afectan la postulación a las becas? Ahí no me manejo tanto en temas de FUAS, pero me imagino que no debería afectar si es que ya recibiste el beneficio. Mm, O sea, si tú una vez recibió el beneficio, si tu registro social de hogares cambia, no deberías quitarte el beneficio porque te toman el tramo al momento de la postulación, y eso con exacto, todos los beneficios. exacto. Sí, porque tú postulaste en FUA, y tu situación económica cambió después, perdón, pues tú postulaste en el mes de septiembre. Si tu situación cambió después de septiembre, nada que hacer, porque ya Claro, ya postulaste con tiene los el datos que FUAS. tenías. Claro, exactamente. Sí. Claro. Ahí hay otra Em, pregunta, Cami. Sí, hola, yo trabajo en reemplazos, no tengo contrato, me pagan las semanas Yo efectivas de regala Cami. trabajo. Mis- Al tiro. Dice, hola, yo trabajo en reemplazos. No tengo contrato, me pagan las semanas efectivas de trabajos. Mi sueldo es variable. La pregunta es si tengo que ir a la municipalidad o se actualiza solo mi sueldo variable. Yo creo que primero debería visualizar su cartola y ver si efectivamente la información que aparece es la información que es como la más cercana a sus ingresos actualmente. Si ve que esa información no es la más cercana, ahí debería dirigirse al municipio y poder actualizar su información. Disculpe.